Saludos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online, 4 sacerdotes que hablamos de los acontecimientos más importantes, relevantes en la Iglesia Católica y también de temas que versan en la Iglesia Católica, temas que probablemente estén en sus parroquias, en su familia, que estén en sus propias personas. Bueno, pues aquí hay 4 sacerdotes que a través de lo que nos van mandando en el correo encuentro en la casa @gmail.com. Allí nosotros atendemos su correo y vemos si podemos darle solución a través de este programa. Eclesia Online, que se hace también desde Roma, Filadelfia, Estados Unidos, desde Cuernavaca, Morelos y Ciudad de México. Bienvenidos Javier, Patricio y Daniel. Saludos, bien hallados. Saludos para todos también. Buenas, un gusto verlos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Como nos puedes ver y te vemos, estamos todos muy bien. El día de hoy, vamos a hablar un escrito que el Papa Francisco regaló a la editorial Vida Nueva. Y esta revista, Vida Nueva, es una revista de corte eclesial en donde pues escriben sacerdotes y sobre todo laicos comprometidos, periodistas católicos, y dan su aporte y su visión sobre la Iglesia. Esta vez ellos invitaron para la Pascua pues que diera unas palabras el Papa Francisco, del cual es lector de esta revista. Sabemos que es lector de esta revista Vida Nueva. Ustedes si pueden ir a vidanuevadigital.com.mx y aquí pueden acceder a ciertas noticias eclesiales, actuales. Es una agencia de noticias además y una revista que tiene muchos años y que pues las noticias que da son certeras y se verifican. Una revista que podríamos decir en lenguaje coloquial de fiar. Bueno, pues ahí el Papa Francisco les manda un plan. Tomen por si lo quieren publicar y se llama Plan para Resucitar. Es una meditación en donde pues él lo escribe, el Papa Francisco, desde esta realidad que todos traemos, que es esta pandemia a nivel mundial del coronavirus. Y pues él lo que quiere es reivindicar y llamar a todos a la civilización del amor. ¿Es un plan para qué? Para luego, después de todo esto que estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí tenemos como unas acciones que las vamos a comentar y que creo que nos van a ayudar para ya vivirlas en casa y poder habituarnos a vivirlo también en la sociedad como ciudadanos. Yo lo que destacaría de este escrito pues es que él hace una llamada a la justicia, a la caridad y a la solidaridad. Y a partir de ahí pues hay una invitación a la alegría, al acompañamiento, al encuentro. Javier, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti de este escrito? Pues la verdad hay muchas cosas. Retomo a raíz de lo que dices uno de los puntos que para mí son muy importantes, que sería el de esta justicia, esta alegría, todas estas consecuencias de la resurrección. El Papa propone globalizarlo, es decir, cuando acabemos, esto se haya acabado realmente, que salgamos nuevos, globalizando frente a la globalización de la indiferencia en muchos temas, globalizar una civilización del amor. Está como proponiéndonos que evangélicamente se pueden asumir a nivel mundial estos aspectos de justicia, de optar por los más pobres, de la alegría, etcétera, que son consecuencias lógicas de la resurrección, ¿no? Entonces yo diría que yo quería destacar eso, la globalización, es decir, que realmente este reino de Dios que Jesús trae y que nos lo trae como resucitado, es algo que podemos ir asumiendo todos, ¿no? Creyentes y no creyentes. Sí, a la vez también, gracias Javier. Y hablando de cómo empezó el programa Fray Javier Acero, ¿no? Que me parece que habló más de las bondades de la revista de Vida Nueva que del contenido del mensaje del Papa, lo cual me hace pensar que quizás Fray Acero tiene algunas acciones ahí. ¿Verdad? Sí, yo creo que... Sí. Hay amigos. Siempre No, los agustinos. desde aquí saludamos a quien fue su primer director, Felipe Monroy. Sigue, Pato. Ah, no, pues digo, los agustinos generalmente tratando de hacer negocios, digo, pensaron. pero me parece que el texto del Papa es bellísimo, hablando en serio, ¿no? Porque a la vez está centrado en lo que es el centro, justamente, valga la redundancia, el centro de nuestra fe, como dice San Pablo
Si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Y pensaba que este encuentro de Jesús con la Magdalena, es lo que Él quiere hacer con nosotros. Toma la iniciativa, nos sale al encuentro, porque Él quiere generar una nueva humanidad, quiere sacarnos de nuestros confinamientos. Me imagino cuánto hemos sufrido o seguimos sufriendo por la situación de la pandemia como humanidad, ¿no? Miedo, ansiedad, sentir que no sabemos cómo va a seguir la vida, ¿no? Nos damos cuenta que nada está bajo nuestro control. Y es más que nunca cuando necesitamos encontrarnos con Jesús, que viene a hacer algo nuevo en nosotros, ¿no? Y esta propuesta que hace el Papa tiene que ver con una nueva humanidad, que es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Soplar sobre nosotros y generar algo nuevo, y evitar lo que decía Javier Monroy recién, ¿no? De no caer de vuelta en una globalización de la indiferencia, sino que caigamos, en el buen sentido de la palabra, en las manos de este Dios que nos invita a una globalización de la solidaridad, la comunión, el amor, ¿no? A mí me gustaba esta frase del Papa: no podemos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Ojalá que, como una lección de esta pandemia, por gracia de Dios, podamos generar causas de empatía, de solidaridad, de darnos cuenta que somos una única familia, ¿no? Y terminar de estar divididos y que haya tantos que están al borde de nuestros caminos. Así que, como yo ahora voy a ser el director, Padre Daniel, ¿qué piensa? Has tomado las riendas ahora, ¿eh? Por supuesto. Se ha sublevado ya. Se ha sublevado. A mí me llamó mucho la atención de este escrito, incluso celebro mucho la manera como fue redactado, expresado, porque nos acerca mucho a la resurrección. Pero un detalle particular que me encantó fue cuando se refiere como entre líneas a los frutos de la resurrección. Y un fruto particular de la resurrección resulta el acompañamiento. Creo que para mí fue de las cosas más novedosas que pude haber leído, porque hace como una semejanza entre la resurrección y el acompañamiento. Destacar que no solo los hombres son quienes acompañan, sino también las amas de casa, las mujeres, las personas que colaboran dentro de las maestras, las personas que están interactuando en la vida diaria con las personas que habitan en los hogares. Pienso que esto le ha tomado una fuerza distinta, porque hablar de acompañamiento espiritual ya no solamente es aquella idea de entender que solo los directores o los acompañantes espirituales tendrían que ser hombres. Las personas con una sensibilidad pascual son candidatas a ser acompañantes espirituales, acompañantes de la vida de los demás. Pienso que todos podemos ser acompañados en esto, pero que así como todos podemos ser acompañados, todos necesitamos tener acompañantes. Porque creo que si bien podemos acompañar a otros, pero necesitamos ser acompañados nosotros. Porque muchas realidades de la familia se ponen en juego, porque muchas situaciones de pareja se ponen en tensión, porque los problemas que antes se diluían con una salida de casa, con el mismo trabajo, con la escuela, hoy se pueden condensar de una manera más fuerte. Y pienso que es como la familia puede ir tocando el dolor. Me encantó, y con esto termino, la frase que mencionaron ahí en el escrito: Dios jamás abandona a su pueblo cuando el dolor se hace presente. Y creo que esta es la clave para un acompañante. Saber que somos acompañados por este Dios que a través del dolor se nos manifiesta también. Sí, yo pidiendo la palabra a Adelante, Patricio, soy fraile obediente y yo obedezco, y entonces, bueno, gracias, Patricio. Javier, quiero que entiendas que yo fui criado de alguna manera en un colegio agustino y ahora estoy tomando revancha. Tantas directivas que me dieron, ahora quiero dar yo la directiva a los agustinos. Pero qué bien te vino, qué bien te vino. Nada más quiero hacer, puntualizar tres cosas que viene el documento en la primera parte. La pesantez, que habla el Papa Francisco, la mujer y la unción. La pesantez, decía él, dice en este plan para resucitar, la pesantez de la piedra. La soledad, las familias sin alimentos. Ojo,
a los que nos escuchan, a los que nos están viendo, los sacerdotes que se encuentran en soledad en sus parroquias, porque no es que me llame a mí el párroco, es que yo también tengo que llamar a mi sacerdote para ver qué necesita, cómo está de ánimo, ¿no? En esto hay gente que lo hace, pero hay otra que a lo mejor se olvida, y es bueno que ustedes levanten el teléfono y digan ¿qué tal están? ¿Cómo están? ¿Qué se les ofrece? ¿No? Sobre todo a esos sacerdotes que se les hace pesado este momento de soledad y de estar ahí con la misa y sin pueblo, ¿no? La mujer, otra vez, el anterior programa era la mujer y otra vez vuelve la mujer del Evangelio, la mujer que se pone en movimiento, que se dinamiza, la mujer que acompaña y sabe acompañarse, que sabe sortear los obstáculos, que enfrenta las situaciones. Y luego está la unción, y yo en esto doy la palabra, si me permite Patricio, en esto la unción de los médicos. Para mí la unción de los médicos es importantísima. Y no solamente ellos, sino los enfermeros, trabajo social, la gente que trabaja en los hospitales, en el general, en el seguro social, en el ISSSTE, en el infantil, en todos estos hospitales y que quizás nos pueden estar viendo, decirles que son personas en este momento ungidas, por las que tenemos que recordarles y orar por ellos y apoyarles. No cabe que un católico diga en la puerta de la casa que fulano mengano no cabe en esta vecindad porque es médico y trae virus. Eso es total ignorancia y sobre todo al final es un agnóstico del siglo XXI, de estos modernos, ¿no? En donde dice que cree en Dios para unas cosas, pero al final está limitando a Dios para ejercer la caridad con aquellos con los que nos ayudan. Adelante, Patricio. Señor director, ¿pudiera comentar algo antes de que Monroy vaya a hablar por primera vez? Adelante, Daniel. Mira, quisiera comentar, porque se me hizo muy interesante lo que Javier resaltó, estos 3 puntos. Yo nomás quisiera enfocarme en el primero. Cuando hablaste de la soledad, y te enfocaste particularmente en los sacerdotes que están viviendo la soledad. Yo creo que en ocasiones resulta sano sentirnos solos o vivir la soledad. Creo que hay una parte de salud en una, digámoslo así, en una sana soledad. Yo le tengo miedo a aquellos que sintiéndose solos se vuelven alérgicos a la sana soledad. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que este fenómeno comenzó a motivarnos, a invitarnos, a obligarnos cada vez más a permanecer en casa, para mí era siempre muy importante visualizar como sacerdotes qué tanta disponibilidad tenemos para vivir nuestro ministerio en soledad, llamémoslo recluidos, llamémoslo sin las gentes concretas sentadas en las bancas de nuestras parroquias también, sino visualizar cómo pudiera ser nuestro ministerio sacerdotal concretamente sin gente. ¿Por qué lo menciono esto? Porque creo que ha habido una cierta alergia a la soledad. A mí me ha llamado la atención, personalmente, es una opinión al final de cuentas, pero creo que yo estoy en desacuerdo de los sacerdotes que poniéndose en riesgo han puesto en riesgo también a la gente, intentando nuevamente insistir en que salgan, en que la iglesia ha sido como poco leal al evangelio cuando no ha sido capaz de mantenerse en la Eucaristía, cuando no ha sido capaz de motivar a que la gente vaya a las iglesias. Y pienso que esto también habla de nuestra obediencia evangélica, porque al final de cuentas esto tiene dinamismos psicológicos también que se ponen sobre la mesa. Solamente quería enfocarme porque se me hizo muy importante que señalado este aspecto de Javier, particularmente cuando hablaste de la soledad, señalar que quizás hay personas que por no tener la valentía de enfrentarse con la soledad, se exhiben, se ponen en riesgo y ponen en riesgo a los demás. Me llama mucho la atención porque a mí me ha tocado ya escuchar casos concretos donde, por ejemplo,
un rector de un seminario que no puede vivir solo en este momento, que no se sabe vivir solo, está motivando continuamente a que el equipo formador se reúna, a que los seminaristas estén dentro del seminario y por lo tanto tienen que ir empleados. Es decir, porque es necesario que los cocineras vayan, que las personas vayan, y esto creo que genera un riesgo. Lo pongo porque creo que la soledad, cuando no es vista, cuando no es vivida, puede llegar a tener un riesgo así. Padre Patricio, ¿puedo hablar? Adelante, Fray. Gracias. Estáis dando una cantidad de temas que a mí me surgen muchísimas ideas. Bueno, solo una es a raíz de lo que ha dicho el Padre Acero, ¿no? Es el de la unción. Y ese animar a los doctores, a los enfermeros, enfermeras, a todos los que están trabajando en cuidando a los enfermos, ¿no? Que ellos son ungidos. Yo diría más, es decir, ellos, los médicos, los enfermeros, los que están cuidando a los enfermos, ellos están ungiendo. Ellos son como las mujeres que van a ungir a Jesús, están ungiendo a Jesús para que resucite. O sea, animarles a sentirse en esa labor profundamente sanadora, profundamente evangélica, profundamente de resurrección. Están dentro de este plan que en este documento el Papa Francisco nos habla, el plan para resucitar. Son claramente parte de este plan de resurrección. Ellos están ungiendo. No solo les unge el Señor, sino que están ungiendo al mismo Jesucristo en todos los enfermos. Ese es el evangelio que tenemos que vivir. Y ahí es donde apoyo lo que ha dicho el padre Daniel, ¿no? En relación a no entender que ahora tenemos que evangelizar en esta situación, ¿no? Bueno, ese comentario quería hacerles. Pues gracias, Fray. Y no sé, Fray Acero, si quiere decir algo, creo que estamos cercanos al primer corte, ¿no es cierto? Patricio, adelante. No, tú. No, bueno, ¿Qué quieres decir? En lo personal, quizás para dar un pequeño testimonio de lo que acaban de decir. Me acuerdo, me tocó hace poquito llegar a un hospital a darle los últimos sacramentos a una persona que falleció lamentablemente por el COVID, y el testimonio que me quedó es justamente el de la enfermera, ¿no? Donde esta mujer, uno como sacerdote va un ratito y se va, ¿no es cierto? Pero esta mujer está ahí trabajando todos los días, pasando horas, con mucha posibilidad de contagio, y ver la empatía que tuvo, ¿no? Y cómo empezó a llorar delante mío diciéndome, pero bueno, esta señora no está con sus familiares. Otra vez el tema de la soledad, ¿no? Y pienso en todos estos que fallecen en soledad por el COVID. Y esta mujer me dijo, pero bueno, estuvimos nosotros, nosotras, las enfermeras, los enfermeros, tomándola de la mano y acompañándola en este último momento de la vida, ¿no? Entonces, para valorizar también y darle gracias a Dios por todas estas personas que están, como decía Fray Javier recién, ungiendo, ¿no? Haciendo de presencia de Jesús para estos últimos instantes de sus vidas, ¿no? Para darle gracias a Dios y a ellos también por este testimonio, este coraje, ¿no? Esta valentía. En definitiva, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta al lado, ¿no? Que no son los que tienen cara de estampita, sino aquellos que se juegan la vida por aquellos que están pasándola mal en estas circunstancias. Así que, Fray Acero. Bien, pues gracias, Patricio, por darme la palabra. Vamos un momento a un corte y enseguida regresamos aquí a Eclesia Online. Estamos de nuevo aquí en Eclesia Online con 4 sacerdotes. Somos 4 sacerdotes que entramos en su casa. Agradecemos que compartan con nosotros este espacio. Ahí están viendo el correo para cualquier sugerencia, cualquier pregunta, para acompañarnos también en este tiempo. 4 sacerdotes que están en Cuernavaca, Morelos, en Filadelfia, Estados Unidos, y también en Roma. El padre Patricio Lynch, que me ha dado la palabra para entrar con ustedes. Yo ahora le cedo la palabra para hablar del plan de resucitado del Papa Francisco, editado en la gran revista Vida Nueva, de la cual desde aquí saludamos a todos sus trabajadores. Adelante, Patricio. ¿Algo más que quieras destacar de esta primera parte del documento? Decíamos la piedra, la pesantez, la mujer, la unción. Quizás volver a revalorizar el lugar de la mujer, ¿no? Que ante la escena que conocemos muy bien de lo que había sucedido, ¿no? De la muerte trágica de Jesús,
aquellos que lo habían seguido durante tanto tiempo lo habían abandonado, estaban con miedo. En el texto que estamos analizando sabemos que estaban juntos, con las puertas cerradas, como dice otro texto de la resurrección, por temor a los judíos, ¿no? Pero las mujeres son aquellas que tienen esta capacidad de asumir y de enfrentar y confrontar y aceptar la realidad, ¿no? Por más dolorosa que sea. Y pensaba que en esta aceptación que tienen las mujeres, de repente se encuentran con la novedad de Jesús que les sale al encuentro, ¿no? Con la piedra corrida, y que se genera una transformación, y como primer fruto la alegría que estábamos hablando y que el Papa expresa en este texto también, ¿no? El encuentro con el resucitado nos devuelve la alegría, ¿no? Y la transformación de querer salir a transmitir esta novedad a los demás. Esto que hemos dicho alguna vez, las mujeres como apóstoles de los apóstoles. Y en este genio femenino, pensaba también en este tiempo de pandemia, cuántas mujeres nos están dando este testimonio, ¿no? Como decíamos en el bloque anterior, tantas mujeres que están ungiendo, que son presencias incondicionales, que se acercan al lugar del sufrimiento, que asumen el sufrimiento, lo aceptan y que son presencia de Dios para los que están pasándola realmente mal en esta situación. Así que, bueno, eso, volver a valorizar a las mujeres, darle gracias a Dios por la presencia de las mujeres, ¿no? Continuamos, no sean tímidos, vamos, no sé, desde Roma, nuestro querido Fray Monroy. Gracias por darme la palabra. Yo cambio un poquito a otro punto que lo he destacado en la primera parte, que es el tema de la globalización de la solidaridad. Que en esto el Papa tiene una idea que me parece más que genial, es un gran desafío, es una llamada a toda la humanidad. Él dice que juntos podemos salir de todo esto, juntos, es una llamada a que nos unamos la humanidad, ¿no?, de esta pandemia. Él mismo se cita de la Laudato Si, donde dice que es necesario unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible, no sé, es un desarrollo integral. Pero él dice, esta no es la única pandemia. Fíjense para lo que aprovecha el Papa. No se trata solo de estar unidos ante esta pandemia, porque hay otras pandemias, y esto es lo que a mí me ha gustado muchísimo de este artículo. Hay otras pandemias que parece que no las queremos ver y que también tenemos que salir juntos. Él dice, el hambre. Resulta que hay alimentos para todos. Hay gente que se muere de hambre. Miles de personas se mueren de hambre en cada día. ¿Cómo es posible? Es una pandemia. No la queremos ver. Las guerras, otra pandemia. Habla de ese estilo de vida que hace que otros tengan que vivir pobremente. Podemos juntos buscar otro estilo de vida donde todos podamos vivir bien. No tiene que haber pobres para que haya ricos o ricos para que haya pobres, ¿no? O la pandemia dice de bastante del medio ambiente. O sea, que es que parece que no las queremos ver. Todo esto me parece muy interesante, me ha gustado muchísimo realmente esta llamada que hace a unirnos realmente, una llamada a esa globalización, a saber que hay cosas comunes entre todos que tenemos que enfrentarlas juntos. No sé qué piensan de esto. A mí me ha encantado realmente el que no simplemente, como ahora nos ha tocado esta pandemia a una parte de la humanidad, parece que otras pandemias no las queremos ver porque a veces no nos han tocado o no nos tocan, ¿no? A mí me hacía pensar, por ejemplo, en la llamada carismática a la mujer, particularmente, como una misión muy específica que tienen ellas, acompañar por un lado y ungir por el otro. Me han conmovido muchos videos que fortuitamente he podido ver en las redes sobre enfermeras, médicos que van a sus casas y que van subiendo las escaleras de los departamentos y que los vecinos les aplauden. Me ha tocado también ver algunos mensajes como los que Fray Acero comentaba hace un momento antes del corte, ¿no? Gente que ponía las personas infectadas o que las personas que trabajaban con infectados, pues que buscaran asilo en otro lado, pero no allí donde habitualmente viven. Pero me ha conmovido más que la gente les haga un reconocimiento a estas personas que viven la unción justamente dentro de esta realidad. Me hacía pensar que justo esto, o sea, saber que las personas ungidas, las mujeres concretamente con esta realidad de ser aquellas que acompañan en el hospital, en el sepulcro, acompañan en este espacio de muerte, en este espacio de tristeza,
Y en esta realidad de pesantez, que era aquella que comentaba ya Javier, espacio de pesantez que tienen varias connotaciones, el cansancio, la depresión, la menopausia incluso también, pero el quehacer de la casa que se vuelve cada vez más imposible, porque pues antes la ama de casa podía finalizar los quehaceres sabiendo que los hijos se iban a la escuela, que el esposo se iba al trabajo y podía hacer una pausa, pero creo que hoy pues el mismo quehacer de la casa adquiere una movilidad cada vez más fuerte. Por eso creo que particularmente las mujeres hoy son llamadas a un carisma particular y es el de la alegría. La alegría como esta respuesta de frente a la pesantez y motivados justamente como una llamada carismática para todas ellas. Pienso que es bonito saber que en estos hogares donde la mujer mantiene su hábitat, siempre es importante percibir en ellas esta llamada concretamente carismática a la alegría, ¿no? Yo sí quisiera hacer, en cuanto a lo que han dicho ustedes, sobre todo lo que ha dicho Javier, ha señalado el hambre frente a tanto dinero que se gasta con las mascotas, que ojo, a mí me gustan, pero sí tenemos que hacer un planteamiento en donde hemos llegado a una sociedad en donde se cuida más al perro que al vecino, ¿sí? El hambre. Luego está también la devastación del medio ambiente, que dice el Papa Francisco y que lo vuelve a repetir, lo está diciendo cada vez que puede, el cuidar, el ser sensibles a la creación, ¿no? Desde Laudato Si y mucho antes también en el Evangelii Gaudium. El silencio cómplice, que es un dominio de poder y a la vez pone también un dominio de las personas, de deseo, el deseo de dominio y de poder en definitiva, ¿no? Y frente a esto él propone una solución, porque no solo es marcar lo negativo, vamos a ver, y él empieza con actuemos como un solo pueblo, es decir, aquí hay una solución ante la globalización de la indiferencia que indicaba antes Javier, que es el de la fraternidad. Incluso hay un documento que pues, se firmó con los musulmanes, recuerdo, allá en Arabia, en Dubái creo que es, en donde se habla de fraternidad. Y creo que la fraternidad viene a dar un poco solución a qué va a pasar después del coronavirus, qué va a pasar después de la pandemia. Creo que tenemos que ser más fraternos, no solamente rezar unos por otros, que eso ya lo hacemos, ¿sí? Hasta en la Eucaristía rezamos unos por otros, sino tener el gesto de unos y otros. Adelante, no sé qué opinas. Sí, no, en esto, Javier, que estás expresando, creo que también es la oración y el anhelo que está en el corazón de Jesús, ¿no? Esta oración sacerdotal que conocemos, que todos seamos uno, de alguna manera refleja el corazón de Dios, ¿no? Y el proyecto de Dios para la humanidad, que no es uniformidad, ¿no? Sino que es unidad en la diversidad y que a veces tenemos mucho miedo por lo diferente y terminamos actuando de alguna manera atacando a lo distinto o terminamos actuando de alguna manera siendo anestesiados ante el sufrimiento del que es distinto. Y me parece que en este sentido tenemos que volver una y otra vez a esta oración de Jesús y este anhelo y este sueño de Dios para la humanidad de la unidad, ¿no? No es sencillo, evidentemente, creo que nuestra historia humana demuestra que no es fácil, pero más que nunca los cristianos tenemos que ser luz y tender puentes, ¿no? Para buscar y darnos cuenta que somos una única familia humana, que estamos todos en la misma situación y que la pandemia de alguna manera creo que nos ha ayudado a reflexionar sobre esto. Por eso el Papa hace algunas preguntas en torno al después que venimos hablando, ¿no? Si seguiremos después de esta pandemia mirando para otro lado, ¿no? Si vamos a seguir anestesiados ante el sufrimiento de los demás, si estaremos dispuestos también a cambiar el estilo de vida. Digo, esto recién lo decía Fray Javier desde Roma, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente pasando hambre? Hay datos que son una locura, que jamás pueden ser de Dios. ¿Cómo puede ser que 8 personas en el mundo tengan más de la mitad de las riquezas de la humanidad? Eso no es de Dios, eso no es reino de Dios, eso no es plan de Dios, ¿no? Así que el anhelo y la invitación, creo yo, y ojalá como lección para después de esta pandemia, es que nos demos cuenta de que somos una única familia,
y que tenemos que caminar juntos en vez de andar levantando muros, ¿no? Como se dice por ahí, especialmente nosotros tender los puentes. Tomo la palabra y me voy a convertir yo ahora, ya que Patricio en la primera parte se ha convertido en el director, me voy a convertir yo en este momento porque también quiero mi minuto de dirección del programa. Muy bien, adelante. ¿Qué te parece? Vale, entonces os voy a dar la palabra a los tres con una pregunta. ¿Qué os parece? Mira, el Papa al comienzo del documento habla del profeta Isaías, capítulo 43. Algo nuevo está brotando, ¿no lo notan? Y nos anima, como estás diciendo muy bien, Patricio, a una nueva imaginación de lo que es posible, de lo real, de lo que podemos hacer juntos, ¿no? Que es muchísimo, lo que en el artículo nos dice el Papa. Entonces yo les digo a ustedes, a ver, personalmente, ¿ustedes notan que algo nuevo está brotando? Estamos hablando de resurrección, ¿no? Un plan nuevo para la sociedad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Algo nuevo está brotando? ¿Lo notan? Daniel, Patricio, Javier, ¿lo notan? Sí, yo lo noto, por ejemplo, en que la gente, lo que estoy viviendo en este momento, se está cuestionando por qué todas las iglesias están cerradas, ¿sí?, en una zona y nada más hay una abierta, que está arriesgando el sacerdote su vida y a la vez está arriesgando la vida de los otros. ¿Qué estoy notando ahí? El cambio. Los laicos están empezando a hablar. Es decir, que se está regenerando y se está renaciendo dentro de la Iglesia una esperanza y que hay luces. Que los laicos nos están diciendo, oiga, ese padre no está en comunión con la Iglesia. Ustedes han quedado de acuerdo en esto y este padre está haciendo lo otro, ¿no? Que se está regenerando la belleza y que estamos viendo que la belleza está dentro de nosotros y no está tanto fuera. Que vemos que en la familia hay mucho aporte y mucho valor que está dentro, en mi casa, en el aquí y ahora, y no es tanto en la apariencia de ser una familia unida, que la unidad se hace en el día a día, en la cotidianidad, en gestos sencillos, y yo voy por ahí, ¿no? Ese es el cambio, y el cambio pastoral que tiene que haber, que ya nos lo dice Aparecida desde el 2007 y lo vuelve a repetir luego después el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, una conversión personal, comunitaria y una conversión pastoral. Y eso es lo que tenemos que cambiar como sacerdotes, ¿no? Ser más cercanos, ser más sencillos, volver al corazón de la gente. Yo veo ese cambio. Qué bueno. Yo tratando de ser corto, no solamente me refiero a quizás brotes nuevos que hay en la Iglesia, sino también en la humanidad entera, que es esta capacidad que hemos tenido, que estamos teniendo muchos, me parece, gracias a Dios, de poder no resignarnos, sino de resignificar, ¿no? Volver a darle sentido a lo que nos va pasando con esta circunstancia, y que resumiría en lo siguiente, que es volver a lo esencial, volver a lo que le da sentido a la vida, volver a lo que le da sabor a la vida, ¿no? Bajarnos de estas agendas alocadas donde vivimos corriendo y no tenemos tiempo, sino de poder volver a centrarnos en lo más importante, ¿no? Que en definitiva es la simpleza de una vida que está centrada en el amor con los más cercanos, con los afectos, la familia, los amigos, ¿no? El volver a abrazarnos, etc. Así que diría eso. Daniel, bueno, perdón, Javier, usted que es director. Sí, Oye, Daniel, pero, por favor. Pero eso fue el comentario corto de Patricio. Bueno, hay 3 ideas que quiero yo señalar. Pienso que es momento de una conversión ecológica, donde hay armonía y donde hay belleza. Armonía nuevamente en la familia, armonía interior nuevamente, introspección, etcétera. Pero también belleza, una oportunidad para redescubrir lo bello que se siente, ponerle pausa a la vida sin estas cuestiones alocadas que mencionaba ya Patricio. Segundo punto que estaba reflexionando es como la sacralidad de los espacios ordinarios, que nuevamente las casas se redescubren nuevamente la sacralidad que tiene, como las mesas de nuestras casas se han convertido en los altares donde se celebran el sacrificio de la palabra, la convivencia, el sacramento concretamente familiar, ¿no? Entonces, como es volver a redescubrir, o Patricio señalaba la resignificación de la sacralización de los espacios ordinarios en nuestra casa. Y por último, la urgencia de volver a mirar las manos de los ungidos de nuestra vida ordinaria, ¿no? Las personas nuestros médicos, nuestras enfermeras, las personas que en la limpieza
el taxista, las personas que a través de sus manos y de su colaboración y de su trabajo hacen realidad como la fuerza de Dios también a través de una realidad muy humana, ¿no? Dios que nos bendice a través de esas manos concretas de médicos, de enfermeras, etcétera. Esas tres cosas pensaba para tu respuesta, Javier. Muy bien, pues gracias por mi minuto como director. Padre Javier, ¿nos puede concluir? Bueno, pues después de este programa tan republicano, en donde no había cabeza, o tan anárquico, pero bueno, sí había cabezas, estaba Patricio y Javier. Sí despedirles y invitarles sobre todo a que lean este plan del resucitado del Papa Francisco, en donde inicia con la alegría y termina con la esperanza, pero sobre todo no se olviden de la invitación. Actuemos como un solo pueblo, desde la fraternidad. Esto es todo para hoy en Eclesia Online. Nos vemos el próximo domingo.